entrevista al ingeniero Juan Cheput sobre el tema de vigilancia competitiva. Tenemos una serie de 5 preguntas que le queremos hacer a usted sobre este tema para ver si podemos tener una visión más amplia, ya que usted es una persona que tiene maestrías y estudios sobre este tema. La primera pregunta que tenemos es sobre un poco más a forma general en qué consiste la vigilancia competitiva acá en el Perú. Bueno, en primer lugar los quiero felicitar por este impulso académico que tienen para aprender las nuevas herramientas de gerencia y tratar tópicos como el de la vigilancia tecnológica, la vigilancia competitiva, que lamentablemente en nuestro país está en un nivel todavía incipiente. La vigilancia tecnológica consiste en investigar de manera legal todas aquellas fuentes de información que están presentes en el mercado, llámese en internet, en las bibliotecas, en las revistas especializadas, los datos que podemos capturar en una conferencia, en un seminario, en la conversación, en un colega, e identificar de esa manera tendencias que pueden convenirnos, que podemos aprovechar o no para nuestro sector. Bueno, eso es en forma general. Y ahora lo que queremos saber más o menos respecto a nuestro plano, o sea, en el Perú, cómo estamos avanzando en ese plano, en el país. Por ejemplo, la industria peruana podría hacer inteligencia competitiva o vigilancia tecnológica respecto a sectores específicos. Pensemos en la industria harinera, de harina de pescado. ¿Cuáles son los componentes con valor agregado que viene siendo la industria chilena, con la cual competimos directamente? O en el caso de la agroexportación, ¿por qué nosotros seguimos exportando frutas y nuestros competidores chilenos fruta procesada? ¿Cuáles son los adelantos tecnológicos? ¿Qué tipo de profesionales se están contratando? ¿Cuáles son los planes estratégicos que tienen a futuro? Si están haciendo nuevos ejercicios de prospectiva. Nada de eso, lamentablemente, se hace todavía de manera profunda en el Perú, con lo cual somos presos de la coyuntura, estamos atados al día a día, no tenemos una visión de largo plazo. Si nosotros identificáramos tendencias que hay en el mercado para alinearnos a ellas y empezar a construir un futuro que de manera inteligente y ordenada permita que nuestros pasos sean sistemáticos, a partir de la captura de información haríamos que sea mucho más productivo ese proceso de ir adelante. Si sabemos, por ejemplo, que nuestros competidores están trabajando intensamente en la renovación de maquinaria, pues obviamente nosotros tendremos que hacer algo similar, y eso exige capturar un capital humano que permita el manejo adecuado de esa nueva tecnología. Pero nada de eso hacemos, como te decía hace un instante. Por eso creo yo que es muy importante que temas como el de la vigilancia tecnológica empiecen a ser tratados adecuadamente en el sistema universitario peruano. Claro, o sea, pero si nos vemos en ese aspecto, o sea, supuestamente ciertas empresas que son deberían ser como se podría decir de una forma, la punta del iceberg para empezar en el país, se me dice la de sector agroindustria, el sector harinero. Otro tipo de industria, por ejemplo, que está en crecimiento, que es la industria textil, que está subiendo, también podría ser ese tipo de... También podría ser la industria textil o el mismo sistema universitario. La apertura comercial no solamente implica que vamos a tener un intercambio de bienes y productos con aquellos que tenemos tratados, sino también va a ser va a significar la presencia de universidades en el Perú. Ya están llegando universidades chilenas, universidades de los Estados Unidos. Entonces el propio sistema universitario tendría que hacer una vigilancia competitiva de cuáles son aquellos factores que diferencian a la competencia de nosotros. Una cosa que quería precisar es que la vigilancia competitiva, la recopilación de información, en primer lugar es absolutamente ética. No se trata de espionaje industrial. El espionaje industrial es una cuestión inmoral y penado por la ley. En este caso se trata de capturar información evidente, información que está al alcance de la mano y que es pública. El otro componente importante es que de nada nos vale tener información si no la utilizamos. En el momento que la utilizamos se convierte en inteligencia. Vigilancia es mientras estamos alerta a lo que sucede. Inteligencia es en el momento que actuamos con un enfoque determinado. Ahora que usted justamente nos menciona sobre el espionaje, acá en el Perú, ¿cuáles podrían ser nuestras fuentes de información respecto a la vigilancia tecnológica, o sea, sin llegar a tener el punto ese del espionaje, o sea, de la forma legal? Bueno, en primer lugar, el acceso a revistas especializadas, a documentos especializados. Siempre marcando nuestras limitaciones acá por ser, o sea, limitaciones no tanto, o sea, tecnológicas, por ejemplo, limitaciones en cuanto a las enseñanzas que nos dan. Por ejemplo, muy pocos de nosotros sabemos la existencia de los buscadores de buscadores. De los metabuscadores. Claro, como usted nos lo mencionaba. Lamentablemente no se enseña ni siquiera a googlear.
y muchas veces nosotros vemos de que hay una investigación tradicional que no es muy colaborativa desde el punto de vista de la investigación y desarrollo. En primer lugar, tenemos que aprender a manejar los buscadores de información, que hay muchos. ¿Cuántos jóvenes que nos están viendo ahorita por YouTube, por ejemplo, han utilizado las opciones avanzadas de Google para poder buscar un documento? ¿Cuántos utilizan el Google académico, que ya filtra la información y nos da aquella que tiene un gran margen de validez? ¿Cuántos saben de la existencia de metabuscadores, o sea, de buscadores de buscadores? Y solamente nos metemos en el plano académico. Por ejemplo, las empresas tienen otros métodos aún mejores. Por ejemplo, las mismas compañías que se encargan de buscar información y filtrarla, ¿no es cierto? O contratan a empresas especializadas para la búsqueda de información. En este caso, la vigilancia tecnológica, desde el momento que no se enseña adecuadamente, hace que los alumnos pierdan una oportunidad de tener acceso a información de primer nivel. Uno de los grandes limitantes de nuestro país es el manejo fluido de otros idiomas. Eso impide una búsqueda más certera en el caso de Google. Por otro lado, la asistencia a ferias y a conferencias internacionales también nos va a permitir tener información de punta. Por otro lado, la propia invitación a profesionales de primer nivel para que de esa manera puedan dar conferencias específicas. Y finalmente, el uso intensivo de la investigación universitaria a partir del conocimiento de herramientas como lo de los metabuscadores. Hace unos momentos usted lo mencionó de la inteligencia cognitiva. O sea, quisiéramos que un poco nos centre más en la diferencia que existe entre vigilancia cognitiva e inteligencia cognitiva. La vigilancia tiene que ver con un sistema de alerta para ver cuáles son las tendencias que hay en la información que están marcando las pautas en el mercado. La vigilancia nos va a permitir tener acceso a una gran cantidad de información que tiene que ser procesada y convertirse en un conjunto de documentos que van a servir para la toma de decisiones de los gerentes, de los políticos, de los empresarios, de los académicos. Cuando esa información la ponemos en acción, allí se convierte en inteligencia. Es el uso adecuado de los datos ordenados que constituyen la información. Tenemos que resultar adecuados. Así es. Un conjunto de datos se convierten en información porque ya tienen un componente de conocimiento y un componente de análisis. Y esa información, cuando la convertimos en acción, ahí estamos haciendo inteligencia competitiva. Ahora, ¿por qué competitiva? Porque tiene que ver con el diamante de Porter, con clientes, con proveedores, con mercados, con nuestra propia competencia potencial, y en un escenario en el cual la competitividad es una de las falencias de nuestro país, que necesitamos subir en el ranking de competitividad, pues la vigilancia tecnológica se convierte en una herramienta muy importante. Y para terminar, queremos saber la importancia general de la inteligencia competitiva dentro de nuestro país. O sea, ¿cómo puede hacernos crecer tiempo adecuado? O sea, ¿cuánto tiempo nos tardaría tener ya una vigilancia competitiva adecuada acá en el país? Yo creo que de manera inmediata debería enseñarse en cursos de vigilancia tecnológica o vigilancia competitiva en el sistema universitario, sobre todo en las facultades de ingeniería, como pregrado, y en los procesos de investigación, en lugar de seguir con esquemas tradicionales, se tiene que empezar a enseñar a los jóvenes ingresantes al sistema universitario todas las técnicas de investigación en Internet, que hoy día no la utilizan ni siquiera en un 5%. Cuando tengamos una masa crítica de investigadores en Internet, que por otro lado tengan un fluido dominio de otras lenguas, vamos a tener acceso a una serie de información de primer nivel que va a poder traducirse en la mejora de nuestra competitividad a partir de la participación de nosotros mismos como profesionales en el conjunto de empresas del país. Nuestro país tiene un grave problema de capital humano y esa situación es necesario revertir. O sea, pero primero para poder empezar por la educación tenemos que tener la masa adecuada de profesores que nos enseñan a usar este material. Así es. Tenemos que empezar por capacitar a los profesores. Claro, a eso. Y aún más, desde la escuela primaria y secundaria, empezar con un proceso de vocación por la investigación. Nosotros tenemos una formación memorística fundamentalmente y tiene que pasar a una formación reflexivo-crítica, en la cual la investigación se convierte en un elemento de punto. O sea, tiene que ser un proceso bastante largo, de todas maneras. Necesariamente cualquier modificación educativa es un proceso de mediano y largo plazo, tal como usted lo dice. Eso sería todo, ingeniero. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha brindado para esta pequeña entrevista. Creo que nos ha brindado también una visión mucho más amplia de este tema, que teníamos algunas dudas. Quisiera agradecerle. Lo felicito, alumno Tamayo, y la verdad es que me quedo gratamente sorprendido de la calidad de la entrevista. Yo creo que tiene que seguir en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias.